Y yo estaba interpretando. Porque que el demonio, cuando te está llamando, te va a exhibir ciertamente. Amén. Es que es diferente cuando tú te patrocinas a cuando Dios te patrocina. Ay, Si me va a dar mal, me voy a pasar la paz. Pues yo quiero. Y yo recuerdo que después de ese año, que fue como en 2012, todo cambió. Comenzó una ruta de prédicas, cánticos, casi libro que está por vea ahí. que Dios te trazó una agenda Sí, tipo esperando sin tu querenda. Eso sí. Y lo que me sorprende es que tú ejerces hoy en día el ministerio de adoración, pero Dios trabajó contigo a través de los adoradores. Señores, Dios les bendiga de manera especial y seguimos aquí en su espacio en el sillón azul. Y con nosotros continuamos con nuestro ministro Andrés López. Aquí lo tenemos en ese hermoso sillón. Bebiendo yo una taza de té y su taza de café. ¿Quién por ahí ha colado café? ¿Quién por ahí tiene té? Les invitamos a que nos acompañen. Bueno, y es en esta ocasión en el que vamos a continuar esa hermosa historia, Luis, en el cual estamos muy agradecidos de que nos tienes la oportunidad de entrevistarte, porque en todo lo que hemos conversado anteriormente, yo he sido muy edificada, créeme que sí. Y más sin embargo, quiero resaltar lo siguiente. Sabemos que atravesaste muchísimas situaciones en las que Dios no te dio break para te superar las cosas, sí. Eso fue... Fíjate, digamos, pero el ministerio sería fluffy y seguir en crecimiento. Ahora, haré un paréntesis en esta parte. Y te pregunto, en tantas situaciones, ¿cómo y en qué momento entra Dios en escena? Tengo que mirar. Tenía 14 años. Empezó como te decía, que bullying, por mi gordito. Sí. También por mi casa no es que todo era más bonito, pero yo era el más clarito, el más grito bueno, en la escuela también. Ok. Conocí una iglesia que eran unos teachers que decían esto, que doctor en el mundo entero han venido acá. Y me dio mucha curiosidad porque era una iglesia joven. Y yo era adolescente en ese momento. Y yo creo que tuve una curiosidad de conocer la iglesia. Y cuando vi que en esa iglesia predicaban de la palabra de Dios, se fluía, ahora entiendo que es el fluir del Espíritu Santo. Y yo veía que ellos eran felices, o son felices más bien. Y yo creo que tuve una curiosidad de experimentar. Porque yo no tenía un buen estado en ese momento. Pero yo sí se veía bien. Y quise probar, y yo recuerdo que uno de los líderes me regaló un CD, aquí por decir, y era de rock porque me gustaba mucho el rock pesado. Ok. Yo era una banda muy conocida en ese tiempo, muy pelada. Y ese CD yo lo puse en mi casa, yo recuerdo. Y hablaban del madero. Y eso, yo sentí que ese día hubo algo que trabó en mí y yo dije, voy para la iglesia. A la iglesia. Bueno, en ese tiempo... ¿Cuál fue el diseño que Dios lo que hizo? Bien, y eso, la iglesia cristiana de Pantoja. Santo. Mi pastor Luperón, en ese tiempo, que era pastor de esa iglesia. Vuestro pastor, señores. Me regaló un CD, yo recuerdo, él y Moisés Fría, ¿te recuerdas de él? Claro que sí. Y Junior, dije, ay, yo recuerdo mi papá, no había. Junior, besos, abrazos para ti, se está viendo este pequeño segmento. Perfecto, sí, lo probé, esto que ven. Sí, entonces, me dio un CD que sentí que tocó mi corazón. Y me dio de curiosidad y necesidad, más bien, de que haya un cambio. Yo no puedo vivir todo el tiempo en el mismo estado. De lamentarme porque me miraba, porque la gente, porque, o sea, ya me cansé en ese momento de vivir de estado. Y ahí conocí a Dios, verdaderamente. Dije, sí, quiero a Dios. Llovió. Y casualmente esa igual fue la banda que tocó la canción que me gustaba. ¡Aleluya! O sea, Espérate. ¿Qué banda fue? Porque creo saber, pero cuéntanos. Estaba Rani en ese tiempo, ¿verdad?
Pero estaba tocando la cruz. Yo que fuimos en madero. Wow. El madero, ese era, para mí era algo, porque me ministró el ver cómo Cristo, sin ningún interés, se ofreció. Porque siempre en el mundo nos enseñan, tú me das y yo te doy. Mas sin embargo, Cristo me estaba dando sin recibir nada. Se dio, y él, humanamente, yo puedo decir así, no esperaba que yo me acercara a darle la gracia. Sí. Más mi corazón me dijo, wow, como un Dios tan Dios Sí. bajó de un trono de la diestra del Padre a salvarme. Y yo soy, esta teofanía, que es, la palabra teofanía, es, él se incorporó con mi cuerpo para la salvación, pero no tuvo pecado. O sea, como un Dios tan santo vino a salvarme. Y eso, verdaderamente, todavía mi mente no cabe tanto amor. ¿Cómo desarrollaste en todo este transcurso de que comenzaste a ir a la iglesia, de que mediante una canción de rock, aquellos que buscan los diferentes tipos y estilos de canciones, fuiste ministrado? Y yo sé que a raíz de eso comenzó entonces una secuencia de ir a la iglesia, de escuchar la palabra de Dios más bien. ¿Cómo y en qué momento pudiste desarrollar esa intimidad con Dios, esa intimidad tan paternal, tan fraternal, en el que dijiste, hoy te conozco, hoy sé escuchar tu voz, hoy sé distinguir tu voz, hoy sé quién eres tú? Háblanos un poco de eso. Bien, cuando yo está el Señor, cuando tuve una curiosidad de saber, Sí. cuando lo acepté, yo sentí que primero el velo se me fue. Como que lo que yo creía que era relación, porque todo el mundo se conoce a Dios. Más sin embargo, no habla con Dios, no busca a Dios. Se me fue el velo y vi como que el mundo espiritual se me abrió. Y quise tener métodos, o sea, quise buscar la manera de cómo le podía, porque no conocía, tenía guías que me enseñaron a leer la Biblia y a orar. Más sin embargo, yo tuve que buscar una relación como para darme, como hablar con Dios. Y me pude dar cuenta que en vez de la oración, leyendo la palabra, y esa no era un gran buscador, un gran lector de la Biblia, leía y era como decimos en dominicano, daba seguinilla. Era que mientras más oraba y más profundizaba, más quería. Llegaban momentos que yo me postraba en mi cuarto o en la iglesia y fácilmente pasaban 6, 7 horas. Y eran 15 minutos para mí. Porque sentía que cuando oraba, buscaba, pero también, Carolyn, mientras más buscaba, más Dios me purificaba. Que eso era para mí lo más sorprendente, en cual mi propia comunidad, la gloria de Dios, mi escuela, el sector, mi familia, comenzó a reconocer que Dios vivía en mí. Porque no solamente decirlo, decir cualquier cosa lo dice. Exacto. Sino se comenzó a reflejar, como dice la canción Inside Mind, que Dios vive en nosotros. Sí. Y porque la santidad tenemos que es ropa, pero no es ropa. Entonces, la gente comenzó a darse cuenta que ya, aunque yo no sea grandes cosas maquiavélicas, pero una comunidad comenzó a darse cuenta que había un cambio de conducta, que había otra forma de hablar, que había otra forma de pensar, que ya daba un consejo y era diferente. Porque eso es lo que hace Dios. Mientras más buscamos a Dios, más Él se va a reflejar en nosotros. Y se va a cumplir lo que dice la Biblia, que Pablo lo dijo, ya no vivimos nosotros, sino que Él vive en nosotros. Así es. Qué maravilloso. Y sé que, wow, la verdad que la manera en cómo Dios entra en escena, y más tú atravesando todas esas experiencias que despertaron en ti ese interés de, no, yo necesito un cambio en mi vida, yo necesito ya que todas las cosas sean distintas. En todo ese momento en el que tú pudiste desarrollar esa intimidad con Dios, ¿qué experiencia nos puedes comentar, decir, en el que dijiste, no, pero Dios se pasó, Dios en esta vuelta lo hizo todo, yo tuve que ningún día, como dice la canción? Bueno,
Primero yo recuerdo, no te la mentira. Todo lo que era conmigo era como mucha lucha. Pero llegó un momento, yo recuerdo que iba a un bachillerato y no tenían los recursos como graduarme. Y yo era meritorio. O ¿Sabes? sea, era doloroso porque no tenía recursos. Y yo recuerdo que tenía que lo pude conseguir, en fin. Pero estaba de iglesia orando y recuerdo que la voz de Dios me habló. Para mí eso fue algo sorprendente porque nunca en mi vida, o sea, yo había leído la Biblia, pero yo nunca había escuchado la voz de Dios. La gente dice que hablaba de Dios, pero para mí ese día fue tan importante que yo duré tiempos que yo no lo creía. Porque temblé, me quebrantó, y fue una voz siquiera, no fue de corrección, sino fue, Andrés, Andrés, yo estoy contigo. Palabras de fortaleza, y no había nadie, estaba todo apagado en la iglesia. O sea, no había que una musiquita que me decía, era la sola presencia de Dios ese día. Para mí eso fue impactante cuando vi perdón. Wow. Y entonces lograste el cometido de graduarse. No pude graduarme. Ok. Pero fue fortalecedor porque yo tuve una eventualidad en la casa muy fuerte, ¿verdad? Pero recuerdo que esa voz fue la que me dio fortaleza. Y ya no importó si tenía el título, si nadie sabía que Qué bueno, qué bueno. Y ahora bien, en todo ese transitar con Dios, ¿en qué momento identificas tu ministerio? Bueno, lo identificaron en mí. Porque como te digo, yo venía del bullying, venía del rechazo, del no puedo. Ajá. Y tú sabes, cuando tú eres en el no puedo, en el que tú no calificas, llega un momento que tú te lo crees. Y como ya tú te crees esto, tú crees que no hay oportunidad para ti. Incluso, en un momento en mi vida, en uno de mis empleos, me contrataron en una buena empresa y yo venía de barrer y de limpiar. Y yo ya iba a entrar a la oficina. Y veo días, sin mentirte, en el cual tú me pones los tenis, el jean o el jugador, y el teacher pone a trabajar y a mitad de camino tienes que devolverme. Porque tienes que poner un traje. Porque no lo creía todavía. O sea, porque eso es hello, hay que tener una pausa. A veces usamos el no puedo con alguien y esa persona le es un traje. Yo recuerdo, Caroline, que yo no creía en mí. De verdad, Totalmente. no creía ya. Yo iba a la iglesia, pero no creía que Dios iba a hacer algo conmigo. Incluso, yo estaba en los ministerios, estaba en la iglesia, pero no tenía ese liderazgo que la gente lo veía, pero yo no lo veía en realidad. Y conocí a un joven llamado Junior, diferente, que está en Estados Unidos. Y te esperé. Y él me escuchó un día cantar, y yo dije, no, yo lo creo. Y él sí. Y él comenzó a llevarme a eventos de buena edad. Yo me moría de los nervios. No es que nadie que es súper cantante. Pero él comenzó a sacar bendita palabra. Ven, 5 minutos y di gloria a Dios. Yo tenía que, y yo se preparaba un breve sermón y lo escribía porque no tenía la elocuencia, me daba miedo hablar también. La gente que no lo crea, que soy muy miedoso, pasa que uno ha podido hablar en el camino. Sí, sí. Y él me ayudó y me empujaba. Y él dijo, pues vamos a hacer esto. Incluso mi nombre es un poco más largo y él fue que dijo, yo te vas a llamar de adelante Andrés López. O sea, que él fue tu coach, él fue tu líder, fue quien te encaminó en todo ese proceso y en este hermoso llamado. Así es. Él igual que no operó, pero Stephanie Fortunato también. Ella y esta muchacha. Pero que me ponían unos escenarios que había que morir, porque eran grandes. Ven, a mi coro, a las voces, canta esta. Tenían gente que me estaban empujando. Sí. Hay personas, Carmen, que quieren subir al altar y que lo vean. Yo era de los que no quería subir al altar. Me daba pavor. Yo subía ya como porque amaba a Dios, pero humanamente no era el que quiera relación, que me vean, que me quieran ver predicar, nada de esto. Entonces, cuando me nació por ese número de personas, que fueron como ese angelito, como digo yo, que me empujaron. Sí. Cada instante. Dios usa personas que en verdad como que te ve.
tienen la realeza por dentro y ven la realeza que está despertando sí. Y entonces ahí es donde Dios te muestra y te dice, mira, lo tienes, comienza a creerlo. ¿Cómo te sentías tú? Que a pesar de tú haber escuchado tanta descalificación de otras personas y que 2 o 3 personas, incluyendo tus pastores, fueron los que te impulsaron a creer en ti, te hicieron ver el talento que tienes, el llamado que tienes y el respaldo de Dios que portas. Bueno, ¿Cómo te sentiste tú? me sentía bien. Lo que el detalle estaba, Carmen, que era que yo no lo quería. Entonces, ahí Dios tuvo que nuevamente confrontarme. Yo recuerdo que en una convención, no sé si tú la recuerdas, se llamaba un lenguaje, porque está en mi mente, pero ya fue en la carpa, que un pastor comenzó, Dios lo usó a predicar, él estaba predicando, y él comenzó a hablar en lenguas, no sé si tú recuerdas, y ese día, Dios como que, ese día, interpreta, por ejemplo, ese Dios me entregó este don, y yo recuerdo que ese día de ahí adelante, la misma iglesia, la gente, porque estaba allí, mis padres estaban ahí, Santo. me veo con otros ojos, porque él estaba hablando en lenguas, y yo estaba interpretando, porque que el mismo Dios, cuando te está llamando, te va a exhibir Dios. Amén. Es que es diferente cuando tú te patrocinas a cuando Dios te patrocina. Y yo recuerdo que después de ese año, que fue como en 2012, todo cambió. Comenzó una ruta de prédicas, cánticos, casi libro que está por ahí. Que Dios te trazó una agenda, Sí, tipo esperarla sin tu quererla. Eso. Y lo que me sorprende es que tú ejerces hoy en día el ministerio de adoración, pero Dios trabajó contigo a través de 2 adoradores. Tiffany Fortunato es una adoradora excelente. Búsquenla, por favor, escuchen sus canciones. Será Mi Dios es ay, tremendo, bella. Entonces veo que también usa a Junior Diferente, que también es un adorador. Y nuestro pastor Pedro Ramírez, que también, o sea, fue una cobertura en la que el mensaje fue directo. fue una raza, como digo yo. O sea, los padres parecen a los hijos. Sí, totalmente. Yo lo digo, pero yo estoy pastor, papá, soy igualito. ¿Cómo fue el proceso en el que tú dijiste, ok, perfecto, soy adorador, vamos a tocar puertas, vamos a ver la forma de cómo podemos hacer esto, pero a otro nivel, entregando mayor excelencia a Dios? Sí. ¿Cómo vino la idea de tú gestionar para tú grabar, para tener una producción? ¿Cómo gestionaste productores? ¿Cómo fue todo ese proceso? Señores, se necesita para todo eso. Bueno, al principio yo grabé en un lugar, pero no era la calidad que tenía, pero o sea, no era malo, sino que no era la calidad para lo que Dios me estaba llamando. O sea, no era que estaba mal, porque él trabajaba para un tipo de género, se arriesgó a grabar una balada. Sin embargo, conocí a otros productores, pues todavía trabajaba con él, y fue mayor calidad. Al principio toqué muchas puertas, no te voy a mentira, ni buenas abrir. Me tocó como mencionar Jehová Costilla Rico, o sea, fue guayano. Sí, de mi propio bolsillo. Después, más adelante, ya aparecían patrocinios, por ejemplo, ropa, una foto, cosas así, y lo publicado. Quiero hacer un pequeño paréntesis en eso. Dijiste que en principio todo era financiado por ti. Sí. Entonces, eso es importante resaltar, ¿sabes por qué? Porque hay muchos adoradores, muchos predicadores, gente que tiene arte para escribir libros, pero por cuando no creen en ellos, tampoco se atreven a financiarse ellos el sueño de Dios en sus vidas. O sea que hay que pagar un precio. Claro, porque no todo va a ser gratis. En realidad la música es costosa, es de mucho empeño, mucho trabajo, letra, estudio. Hay un sinnúmero de cosas que la gente no ve. La gente ve una canción muy bonita. A veces tú cantas bien, pero sin embargo la canción merece un mayor peso porque es más pesada o es más melódica. Y todo eso te va a llevar a un entrenamiento también
que tú vas a tener que buscar ayuda también de un profesional mayor, porque tú puedes ser un gran cantante, pero un buen cantante tiene un coach que te ayuda a venir a voz. Dice, no, no hagas así, hazla así. Y al principio no había puertas abiertas, ¿verdad? Fue costeándose, más te aparecieron patrocinios, pero que eran de que tan grandes. Pero en realidad, como te digo, también tocar las puertas para que reciban tu música. Digo, no que lo diga así. Se entiende que es un costo de estar en la radio. Y yo entiendo, no critico la radio, más sin embargo, es muy elevado lo que se te quiere por tener la radio. En realidad. Que debe de contar otra parte. Entonces, por ejemplo, era un poco chocante para mí. No quiero ver mal de nadie porque no es mi intención. Pero que, por ejemplo, radios extranjeras tomaran más rápido la música de un nuevo talento. Y la FM no digital, radios con local y todo. La tomó más rápido que una radio local. Que es un poco chocante, solamente en el mundo cristiano, y también en el mundo secular. A veces, y como bueno, tú te pegas fuera. Y de fuera llega tu música para él. Irónico, exacto. Que debería de ser al revés. Exactamente. O sea, deberían apoyar mi talento. O sea, no es que no cobren, porque yo siento que, como te digo, la pena, los empleados hay que pagarlo. Y yo estoy consciente de esto. Claro que sí. Pero a veces son un poco elevados. Y no solamente elevados, también pagan el nivel de que tal vez que se hace en la música. Pero Dios bendiga todavía las radios digitales que están en la flote. Claro que sí. Y dando. Y Spotify. Esa plataforma fue el Señor que la reveló. Entonces, ahora bien, ya que estás en proceso de grabación y que estás la primera canción, ¿cómo nació? ¿Cómo surgió? Wow. La primera fue, aunque yo después la grabé después, porque después de yo grabé, no me salió muy bien. Se llama Rey Fareo. Es cuando me ayudó un talentazo que tú conoces. Yo soy Ami Dina. Sí, a mí me ayudó, porque yo escribía, pero no tenía como... Y ella es una escritora. Sí. Y nada. Sí. Y esta es una canción, recuerdo que dice, quiero dar todo de mí, rey de mi alma, postrado en tu gracia estaré, creador de la vida, te rindo mi ser. Y el coro dice que merecedor de tu presencia quiero ser, y el farero. Esa canción fue cuando yo lo aceptaba. Merecedor. Yo quería ser merecedor porque yo sabía que cuando uno es merecedor no te decía anteriormente. Sí. Pero cada una de mis canciones tiene algo peculiar. Es que viene de un proceso. Por ejemplo, yo tengo una que se llama Envuelta, la pueden buscar en YouTube. Que era mi clip ahí. Esa canción yo la escribía papá falleciendo. ¡Wow! Porque es que ya no había más nada. Y la canción dice, a ver si me ayuda un poco con la voz, que estoy enamorado de ti, quiero tu presencia, envuélveme en ella. Y yo recuerdo que me metí con y esta canción fue en el momento más angustiante porque ya no había más nada. Yo decía, Señor, envuelve. No hay más refugio, hay que encontrar otro refugio. Cuando solo queda Dios. Y efectivamente que no Dios fue. Y Él fue tu ancla, fue tu fortaleza, fue quien me dio todo. Es así. ¿Cuántas canciones ya te eres trabajadas? Ay, Estos nombres, por favor, para que nuestros amigos que nos están viendo pues también puedan escribir, hacer el listadito y va buscando. tenemos el Atán, que es una canción poblacional. Sí. Envuélveme. El farero. Ajá. Ya. Ya. Tengo más que ahora, pero no está en el proceso todavía. Ok, así que pronto vamos a tener otra entrevista con nuestro hermano y ministro Andrés López. De verdad que estamos muy contentos de tenerte aquí, muy contentos en verdad de que a pesar de tantas circunstancias, Dios mostró su gloria, sin importar la descalificación, sin importar procesos, sin importar situaciones.
Dios es bueno y Dios es maravilloso. Andrés, gracias por venir a Azul. Así que di las redes sociales para que te pueden encontrar. Y también quiero que le des un consejo, no solamente a jóvenes, sino a toda aquella persona que de una forma u otra están viviendo tantos procesos en el que le preguntas cómo estás y te dicen sobreviviendo. Wow. Pero tú en ese momento que tú te tocó sobrevivir, Wow. yo siento en esa. Sí, es cierto. Primero, nuestras redes sociales son todas de Facebook, Instagram, YouTube, Andrés López Ministry. Estamos a servicio, cualquier consejo. También tenemos notificaciones como speaker. Cualquier ayuda emocional estamos a su disposición. Tanto. Espiritual, cualquier cosa, prédicas, cánticos. Un consejo que le puedo dar. Bien, antes que todo, busquemos ayuda en cualquier circunstancia, no solamente emocional, hasta espiritual. Busquemos ayuda, busquemos un refugio donde salir, no caigamos al final. Cuando digo al final es que hay personas que se suicidan, caen o mueren por una desnutrición, por bulimia, anorexia, bulimia. Y porque llegan al final, toparon el tope. Si estás pasando algo así, busca un ayuda profesional, un pastor de Dios, un psicólogo, una persona que te escuche y sobre todo las rutinas que te puedan ayudar. Sobre todas estas cosas, yo quiero decirte, dice la Biblia que el libro de Salmos, que aunque afligido y necesitado, David decía, Jehová pensó en él. Y así también Dios está pensando en ti. Ya te benditas. Aleluya. Y algo que te faltó decir fue tu número, tu WhatsApp, tu celular. Dame los datos, por favor. 829-804-3157. Ahí me pueden contactar. 829-804-3157. Gente, pues este ha sido nuestro segmento. Gracias por estar con nosotros en este hermoso tiempo. Y será hasta una próxima de Sillón Azul. Denle like, compartan y también comenten, por favor. Bendiciones. Bye bye.